a todos los alumnos del curso de Educación para el Desarrollo, que se ha iniciado este año en mayo y tiene su finalización el día 20 de junio. Es un honor para mí que este webinar sea el primero de todas las ediciones que hemos tenido del curso. Y bueno, me acompaña la profesora Itaísa Pérez, que a continuación voy a presentarla, pero antes que nada quería decirle a los alumnos una serie de indicaciones para que las tengan en cuenta a lo largo de la ponencia. Voy a ser breve. A ver, todas las diapositivas que la profesora va a exponer, para que vosotros las podáis ver con totalidad y no se os tape ninguna palabra, os sugiero que mováis la ventanita, que la arrastréis con el ratón, con el botón derecho, y la echéis a un ladito, a una esquinita, y así podréis ver la presentación en su totalidad, ¿vale? Para que os sea más cómodo. Después, otra cosita es que ahora os estáis presentando y me parece estupendo, pero cuando la profesora comience la ponencia, todas las preguntas que os vayan surgiendo, todas las dudas que necesitéis después transmitirle a la profesora, y Taisa, las vais a poder ir escribiendo en el chat, igual que estáis haciendo ahora, con los saludos. Pero hasta el final de la ponencia, ella no va a responderla. Entonces, por esa parte no vais a tener problemas, porque al final, como digo, vamos a dejar un espacio exclusivamente para contestar a todas esas preguntas que vosotros vayáis proponiendo. Después, otra cosita, a nivel técnico, cualquiera que tengáis alguna duda, que no veáis bien, que no escuchéis o cualquier otra cosa, escribís al compañero Carlos o a mí y nosotros vamos también respondiendo. No se os van a ver vuestras caras, como ya os dije ayer en el mensaje que os mandé, entonces por esa parte podéis estar totalmente tranquilos. Y bueno, yo creo que ya no me queda nada más. Solamente desearos que aprovechéis al máximo este ratito, que creo que va a ser bastante agradable, con una temática que os gusta, y que lo aprovechéis, como digo, lo máximo posible. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Ahora voy a dar paso a la presentación de la profesora. La profesora que tenemos esta tarde se llama Itaísa Pérez Pérez. Ella es conocida de la FA desde hace tiempo porque ha colaborado con nosotros, entre otras cosas, en el módulo primero del curso que estáis haciendo vosotros. Ella ha sido autora del curso, en concreto, del curso de PD, concretamente del módulo 1, de Educación para el Desarrollo y Conceptualización. Entonces, muchas de las cosas que estáis leyendo estos días sobre ese contenido, ella ha sido la responsable, la autora. Así que fenomenal, porque mejor que ella conoce el curso que estáis haciendo. Después comentaros que ha sido profesora en Sevilla muchos años, en la Universidad Pablo de Olavide, concretamente en el Departamento de Educación y Psicología Social. También en la misma universidad ha sido doctora del área de Historia y Teoría de la Educación. Y también, concretamente, de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía, trabajando los derechos humanos, la igualdad, la educación y la intervención social. Además, ha sido estudiante y ha estudiado el máster en la Universidad Pablo de Olavide de Educación Social y Animación Social. Y, por último, que no menos importante, ha realizado el máster de Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y Cultura de Paz en la misma universidad. Además, bueno, actualmente ella ya no está en Sevilla, reside en Tenerife y es vicedecana en la actualidad, como digo, del área de educación infantil y proyección social en la Facultad de Educación. También es presidenta de la Asociación Sociocultural de España, que se llama ANRIE. Y bueno, sin más detenerme para comenzar cuanto antes a escucharla, que yo estoy deseando y vosotros también, deciros que la ponencia de hoy se llama Educación y Sostenibilidad.
educación y educar para la ciudadanía mundial. Por lo tanto, le damos ya paso a la profesora y bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias, María Eugenia, por ese recordatorio también. Y bienvenidas a todas las personas que están presentes, participando, y bueno, quien lo vea y lo escuche en diferido también, ¿no? Gracias por contar conmigo, en nombre de todos los compañeros y compañeras de la FAD, y gracias también a las personas que se han animado a inscribirse, matricularse en este curso, y sobre todo por el interés, ¿no? Porque ese interés, primero, es el primer escalón, el primer peldaño, ¿no? Para lograr un compromiso, una conciencia, ¿no? Un cambio de conciencia, y en esta vereda de la transformación social, que considero clave, hablando de educación para el desarrollo y hablando de sostenibilidad también. Porque, bueno, como ya les adelanto y tienen ahí en el título, yo he querido hoy compartir con ustedes, no voy a hablar de la teoría de la educación para el desarrollo, porque ya lo están leyendo, estudiando, conociendo, ¿no? En el curso. Simplemente, pues, hacer como un esbozo de los pilares que considero fundamentales en la época actual, que están vinculados con la educación para el desarrollo, y donde considero que debemos de ir dedicando y destinando todas nuestras fuerzas y energía, ¿no? Y yo lo he querido resumir con este título: Educación y Sostenibilidad, educar para la ciudadanía mundial. Que a lo mejor ya les suena estos términos probablemente, porque, y a quien no les suene les van a empezar a sonar cuando empiece a implantarse la nueva ley de educación. No les avanzo mucho más porque lo vamos a explicar a continuación. Y les pregunto por ahí, les voy a plantear algunas cuestiones, son solo 3 preguntitas así abiertas, que ustedes las pueden ir respondiendo por el chat. Algunas las iré leyendo, ¿no? Ahora en el momento, desde ya, como la están leyendo, que es el desarrollo, pueden ir escribiendo vuestras ideas, vuestras percepciones. No tienen por qué ser respuestas de autores, no tienen por qué ser respuestas elaboradas, sino alguna idea. Es como una lluvia de ideas lo que vamos a hacer, que haríamos de manera presencial igualmente. Entonces lo pueden ir escribiendo y yo mientras pues les voy explicando. Leeré algunas de las que lleguen así en un primer momento, pero ustedes pueden seguir escribiéndolas, aunque pasemos a otra pantalla, a otra pregunta, yo las voy recuperando después. Porque hablamos de educación para el desarrollo, entonces tenemos que tener claro qué es o qué entendemos nosotros y nosotras desarrollo. ¿Qué significa desarrollar? Para poder tener claro hacia dónde o qué vamos a educar. Es fundamental. Bueno, una de las compañeras dice: el desarrollo lo entiendo como la realización de las potencialidades. ¿Vale? Hablamos de realizar, hablamos entonces de ejecutar, de acción, de pasar a la acción, y hablamos de potenciales. El potencial, ¿no?, que tiene también cada persona, o a lo mejor cada territorio. A ver, ¿qué más entendemos por desarrollo? Otra compañera dice: lo entiendo como evolución. Desarrollar es evolucionar, ¿vale? Evolucionar hacia o evolucionar mediante, yo voy enlazando, la realización de nuestras potencialidades, podría ser. Otra compañera es alcanzar la plenitud como persona, como sociedad, ¿vale? Evolucionamos para, por tanto, voy añadiendo algo más para irle dando forma, evolucionamos para mejorar hacia esa plenitud, quizás hacia ese bienestar, vamos a dejarlo ahí en interrogante.
Yo como la facilitación, otro compañero dice, yo como lo entiendo como la facilitación o acompañamiento para generar conciencia y por tanto cambio. Vale, me alegro y gracias por incorporar 3 términos importantes. Acompañar en el proceso con un cambio, una toma de conciencia es fundamental para que haya cambio. Y bueno, y ya lo he dicho, la última y por tanto el cambio. Y otra compañera es la evolución, el proceso de alguien o algo. Fantástico. Bueno, pues con esto puedo avanzar. Pueden seguir escribiendo. Avanzo. Y yo les planteo aquí una lluvia de palabras, ¿no? Una nube de palabras. De qué puede ser el desarrollo. El desarrollo es vida, es humanidad, es convivencia, es dignidad, es calidad. Yo lo voy a decir como en afirmativo, no es lo que puede ser, ¿no? Lo que considero que es, ¿no? O que debería ser. Calidad, transformación, igualdad, respeto, economía, equilibrio, necesidades, avance, proceso, educación, por supuesto, oportunidades, libertad, salud y compromiso. Y seguramente se me han quedado otras. A ver, dice otra compañera, es caminar hacia un objetivo. Bien. Y ese me lo había saltado. Y después espera, porque no entiendo la primera palabra. Desarrollo. Es desarrollo, ¿no? Desarrollo y ayudar en los alumnos y alumnas para tomar un cambio, ayudarlos para la vida. ¿Vale? Acompañar, ¿sí? Como decía antes el otro compañero, acompañar para la vida y para desarrollar pues, los cambios que sean necesarios. El desarrollo supone crecimiento, también han dicho. Fantástico. Bueno, pues ahí fíjense todas las palabras, todos los términos, los conceptos que podrían entrar en desarrollo, pero ya digo que no, se nos quedan más. Y muchos de esos conceptos en realidad hacen alusión también a valores y es importante que desde ya nos vaya sonando, lo tengamos ahí presente, los valores. Que si no recuerdo mal, en el curso también los van a ver un poquito más adelante. Como por darles alguna definición, intento compartirles definiciones de organismos internacionales o organismos oficiales, ¿no? Gubernamentales. Según el PNUD, el desarrollo humano, para irlo centrando ya. Me dice María Eugenia, estamos ya en el módulo de valores, fantástico. Es el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, de atención médica, de ingreso, de empleo, abarcando el espectro total de opciones humanas desde un entorno físico en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas. El desarrollo humano es ese crecimiento, esa evolución, pero en equilibrio. ¿Sí? Y eso es importante. Por eso aparecía en la nube anterior también equilibrio. Hacia el buen vivir, también, que dicen algunos autores. Otra preguntita que les lanzo, ¿qué es sostenibilidad? El título de este webinar es Educación y Sostenibilidad. ¿Por qué precisamente? Yo sigo explicándole mientras van escribiendo. Porque les decía ahora, es desarrollarnos, pero en equilibrio. Desarrollarnos de manera sostenible. Y esto es muy importante. Y es uno de los pilares fundamentales que está presente ahora mismo en todas las políticas internacionales, supranacionales, nacionales, autonómicas, locales. Veremos después algunos datos, ¿no? En esta línea. Bueno, algunos datos, algunos apuntes legislativos. Y es importante que eso lo tengamos en cuenta ya. Educación para el desarrollo también es para un desarrollo sostenible. No hace falta incluirlo porque si lo consideramos, ¿no? Que está dentro de ese desarrollo, pues fantástico. Porque si no podemos caer en otro tipo de desarrollo que no beneficia nada, ¿no? A las sociedades ni a las personas. A ver, esto es de ahora, sí. Crecer sin comprometer el futuro, fantástico.
Así es, mantenimiento de esos desarrollos. Así es, como dice la compañera, es crecer sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones, de las siguientes generaciones. Es desarrollarnos, es crecer, es evolucionar, pero de manera equilibrada y sostenible en el tiempo. Sin agotar los recursos. Bueno, no les quiero avanzar mucho más, que me animo y me vengo arriba. Venga, ¿alguien más que comparta? Veo que están escribiendo. Es compromiso, es muy importante ese término. Gracias, compañera. Es compromiso. Y veremos casi al final de mi presentación, a lo mejor qué hace falta para llegar a ese compromiso también, en lo que yo he denominado la escalera de la sostenibilidad. Es algo nuevo que lo voy a patentar. Creo que hace referencia, dice otra compañera, a un desarrollo real que me permita crecer hoy y también para mañana. Así es. Es unión, es usar los recursos con equilibrio y respeto colectivo. Fantástico. Fantástico. Pues vengo aquí y les comparto otra nube de palabras, ¿no? De qué puede ser la sostenibilidad. Es bienestar, son animales, es igualdad, es el medio, es la naturaleza, es el compromiso con ese desarrollo, ¿no? Con ese buen vivir. Es lo ambiental, es lo propio y lo ajeno también, es la sociedad, son los recursos, es la conservación, es la comunidad, es la humanidad también, son las personas, es el planeta, es la satisfacción y es lo económico. Y es importante que también esté presente lo económico, porque a veces parece que cuando hablamos de casi todo lo que tiene que ver con lo social, nos olvidamos de la economía, ¿no? El otro día un compañero, yo les voy contando un poco de historia, bueno, para que vean, ¿no? También la realidad que nos encontramos. Un compañero que da asignatura de Educación y Desarrollo Sostenible en mi universidad, se encontraba con bueno, algunos estudiantes que le decía, es que no entiendo por qué estamos estudiando datos de economía si estamos en sostenibilidad. Bueno, porque es que es fundamental y es imprescindible conocer también principios fundamentales de la economía y cómo afecta, cómo influye y cómo repercute en la sostenibilidad y en el desarrollo. Es fundamental. Me vengo aquí a leer, usar los recursos, esto creo que lo había dicho, sí, respeto colectivo, muy bien la interactividad de los compañeros. Ah, vale, Eugenia, gracias. Sí, sí, gracias a todas que están escribiendo. Vale, pues entonces, aquí les lanzo, creo que es la última pregunta. ¿Qué es, por tanto, el desarrollo sostenible? Una vez que hemos definido desarrollo y que hemos definido sostenibilidad, ¿qué consideran ustedes que es el desarrollo sostenible? ¿Qué podemos entender por desarrollo sostenible? ¿De qué hablamos cuando nos referimos que una sociedad debe desarrollarse de manera sostenible? Bueno, hay cuestiones que ya hemos lanzado con la anterior. Sí, hay personas ahí escribiendo, pero muy buena participación, les agradezco, porque yo que soy tanto de lo presencial, aunque bueno, participo en mucha formación online, es importante tener también ese feedback, ¿no? Y hacerlo interactivo. Y dice una compañera, es la evolución de un grupo, ¿vale? De una sociedad sin comprometer el futuro de generaciones venideras. Muy bien. Así vamos ya agrupando, ¿no? O sintetizando lo anterior, dándole forma. Otra compañera dice, un desarrollo menos agresivo con el medio ambiente. Sí. Voy a leer algo más y sigo avanzando. Venga, el compañero, lo que hemos venido diciendo, introducir y facilitar razonamientos sobre diversas temáticas para crear conciencia. Me encanta, porque siempre este compañero habla de ese término que para mí es fundamental y a veces pasa de puntilla. Generar cambios y poder mantenerlos de cara al futuro. Vale, muy bien, vuelvo a leer. Introducir y facilitar razonamientos sobre diversas temáticas para crear conciencia, generar cambios y poder mantenerlos de cara al futuro. Muy bien. Ha unido el compañero
casi que los escalones, ¿no?, que deberían de ir consecutivamente para que haya realmente una transformación. Es el tomar conciencia para generar, es decir, pasar a la acción. Cuando yo tomo conciencia de una realidad y me sensibilizo hacia esa realidad, es cuando puedo estar preparada para pasar a la acción y por tanto realizar cambios. Y de ahí, con constancia, mantenerlos en el tiempo de cara al futuro. Muchas gracias, por ese planteamiento. Podría ser un proceso donde bien utilizamos las potencialidades que nos ofrece el medio ambiente, ¿vale? Sí, sí. Y otra compañera, has hablado antes de una sociedad del bienestar, pero que no piense en hoy, sino que perduren en el tiempo. Muy bien. Comprometer los recursos de las futuras, sin comprometer, ¿verdad? Entiendo, compañera, sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Evolución respetuosa con la persona, con las personas y el medio. Vale. Fantástico, pues muchísimas gracias. Pueden seguir escribiendo, pero voy avanzando. Y yo les he traído en la nube de palabras, ¿verdad? En primer lugar, para que creo me resulta más visual ver términos. Y ya después cada uno le da forma en su definición o en su forma de entender, ¿verdad?, la redundancia, el concepto, ¿no? Pero desarrollo sostenible, pues se repiten algunas de las anteriores. Es bienestar, pero es equilibrio también. Es planeta, es activismo, es social, es crecimiento, es humanidad, son necesidades, es educación, es desarrollo, es medio, es corresponsabilidad, un término que a mí me gusta muchísimo y cada vez lo utilizo más. Son ajenas y propias, son valores. Me he repetido aquí con social, es economía, es compromiso, es ambiente, es equilibrio. Arriba era equidad, que leí equilibrio. Es equidad, justicia, es preocupación, es avance, es mundial, es cooperación, es acción, futuro, es personal y es comunidad. Y es, aunque parezca más chiquitito, es conciencia, como decía el compañero. No te preocupes, yo me lo imaginé. Estoy contestando al chat. Definiciones que les traigo. Una del Ministerio. Desarrollo sostenible es un concepto asociado a la preocupación de la comunidad internacional por el vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos sobre el medio ambiente. Fíjense que el medio ambiente no es lo principal en desarrollo sostenible. Y esto es muy importante para quizás derribar algunos mitos cuando todavía hablamos de educación para el desarrollo sostenible. Está en manos de la humanidad, esta de Naciones Unidas, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer, como bien habían apuntado, la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las necesidades propias. Yo puedo satisfacer mis necesidades, pero siempre respetando lo ajeno, sin comprometer a la otra persona, sin que repercuta negativamente o desfavorablemente a la otra persona o a la otra comunidad. Educación para el desarrollo sostenible orienta la acción personal y colectiva hacia una justicia, que solemos llamar justicia social, y la equidad, fortaleciendo los compromisos con la humanidad y con la naturaleza. Y para ello, ¿qué necesitamos? Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que responde a alguno de los ODS, ¿no? Sobre el ODS 4, por ejemplo, que habla de educación de calidad. Que promueva las oportunidades de aprendizaje para todas las personas durante toda la vida. Esto no es nuevo, porque esto venimos hablando en educación, en pedagogía y educación social hace bastantes años. Y eso es una cuestión vital, ¿verdad? La estrategia que yo planteo, una de las estrategias, ¿no?, de intervención es la educación para el desarrollo. Por eso lo he querido vincular en esta presentación. Una educación para el desarrollo que sirve como instrumento para generar cambios en las estructuras de nuestra sociedad actual, ¿no? De esta forma lo que intentamos es romper
con las injusticias que tenemos en nuestro mundo. Es una herramienta, aunque ahí tienen un término, ¿no? Una definición que ahora les comparto, pero la educación para el desarrollo la podemos entender como una herramienta usada para combatir la pobreza y potenciar un equilibrio duradero. De ahí que hablemos ya de sostenibilidad. Según la AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, la educación para el desarrollo es ese proceso y es importante porque como toda educación debe de ser un proceso, no acciones puntuales y aisladas, continuado que promueve una ciudadanía global. Actualmente, y creo que se va a empezar a hablar a partir de ya, de ciudadanía mundial, sobre todo en nuestro territorio español. Crítica, responsable y comprometida con la lucha con la pobreza y la exclusión, así como un desarrollo humano y sostenible que incluye el cumplimiento de los derechos humanos. Y fíjense, ¿no? Que la ESI también engloba ese desarrollo humano y sostenible. Es fundamental y no se puede entender la educación y el desarrollo de otra manera que no sea sostenible y con equilibrio. Por eso les decía antes lo que, por ejemplo, en Latinoamérica se utiliza mucho el buen vivir. Hay algunos autores que hablan del buen vivir. En este sentido, la educación para el desarrollo, en realidad, como proceso educativo, ¿no? Requiere reflexión, requiere pensamiento crítico, requiere un cambio de conciencia o una toma de conciencia hacia una educación integral, hacia una sensibilización. Lo que pasa es que a veces, desde mi punto de vista, ¿no? Abusamos mucho de la sensibilización, sobre todo cuando hacemos actividades. Yo recuerdo cuando hice, como decía María Eugenia, el máster de la primera, creo que fue, sí, la primera edición del máster universitario en educación para el desarrollo, y a veces me chirriaba un poquito, ¿no? Cuando hablaban tanto de actividades de sensibilización, compañeros o algunos docentes. Actividades de sensibilización, vamos a diseñar actividades de sensibilización. Eso, que sí, siendo importante, para mí es algo transversal, porque si no hay un cambio profundo de toma de conciencia, es muy difícil que haya una sensibilización. Y es uno de los verbos que más se utilizan cuando se formulan objetivos de intervención. Sensibilizar. Sensibilizar. Con un taller yo no voy a sensibilizar a nadie, porque sensibilizar va de la mano de tomar conciencia. Y el tomar conciencia es algo complejo y es algo que requiere tiempo y que requiere un proceso. No es cuestión de un día, de una actividad, de 3 semanas. Se requiere bastante constancia, ¿no? Para mí la conciencia va de la mano de ese proceso educativo en cualquier educación que estemos hablando. Ahora porque estamos en educación para el desarrollo. Bueno, y como les decía, ¿no? Requiere esa educación integral y una movilización e incidencia política, que es fundamental, y eso ya lo habrán visto en el primer módulo, ¿no? Un cambio social, una educación en valores que ya están estudiando, en actitudes, en aptitudes también, un buen vivir y un análisis de la realidad en la que queremos intervenir. Y eso es muy importante siempre que hablemos y que trabajemos en la educación para el desarrollo. Ya lo saben, solo a modo recordatorio. Trabajamos en 3 ámbitos, ¿no? La ESI todavía habla de 3, incluso el Ministerio de Educación lo vi, de estos 3 ámbitos de la educación formal, no formal, informal. Desde los últimos años, no recuerdo exactamente, pero bueno, unos 3, 4 años, muchos autores ya están volviendo, yo ya se lo explico a mis estudiantes, a la terminología que utilizamos hace muchísimos años, que era reglado y no reglado. Porque el límite es muy difuso entre lo formal y lo no formal. Pero bueno, yo se los he planteado porque en muchos documentos que los consulten lo van a encontrar todavía así, ¿no? Lo formal orientado fundamentalmente a la escuela en todas las etapas educativas, la escuela como sistema educativo, ¿sí? Lo no formal en espacios de ocio educativo, pero es que aquí entra muchísimas, aquí entran academias, aquí entran entidades sociales, aquí entra gran parte del trabajo que se realiza, ¿no?
Y después lo informal, que es el tú a tú, la información, en este caso, pues fundamentalmente de redes sociales, de los más medios, ¿no? De los medios de comunicación, de las conversaciones que podemos tener entre iguales, etc. La educación para el desarrollo, por tanto, como un poder transformador de la ciudadanía para contribuir al fortalecimiento de un modo de vida justo, participativo, democrático, donde los derechos humanos son el eje vertebrador. Y no debemos de dejarlos de lado, porque los derechos humanos están presentes o deben de estar presentes en todo proceso educativo. Y están presentes en la Agenda 2030, están presentes en los ODS. Y bueno, y es algo que está aprobado de manera global, internacional, ¿no? Los derechos humanos es algo mundial, pero que se siguen cometiendo pues atropellos, ¿no? Por decirlo suavemente en algunos casos. Se vulneran y se vulneran a veces con gran facilidad, ¿eh? Así que esto nos tendría que también que hacer pensar. Vale, estaba leyendo por si había algo bueno, importante en el chat o urgente, ¿no? Digamos. Por tanto, nosotros de lo que tratamos de hacer es promover una ciudadanía global a través de esos conocimientos, actitudes y valores, capaz de generar una cultura de la solidaridad comprometida, como ya decía antes, ¿no? En la pobreza, en la injusticia, en la exclusión. Y los principios básicos de la educación para el desarrollo que habrán leído y estudiado, para mí son los principios básicos de la intervención y y necesarios para el desarrollo sostenible, para una educación para el desarrollo sostenible. El compromiso, fíjense que es un término que viene apareciendo casi desde el principio y a veces en la práctica falta mucho compromiso. En la implicación, si yo no me implico, es muy difícil que me vaya a comprometer. En la equidad, en la diversidad, en la movilización, en una nueva realidad. En la cooperación, tenemos que trabajar por esa cooperación, ¿no? Por ese trabajar de la mano, por pensar globalmente y actuar localmente, porque al final todo influye. Lo que yo trabajé localmente y trabajé en otras personas y trabajé en otras compañeras en Granada, en Málaga, en diferentes territorios, en Nicaragua, en México, en Perú, en Nueva Zelanda, todo eso va sumando, ¿no? Y al igual que cuando vulneramos los derechos humanos también se puede extender, ¿no? Cuando, bueno, ahora nos viene muy bien con esto del COVID, ¿no? Cuando nos contagiamos del COVID, bueno, cualquier otro, del virus de la gripe, todo se contagia, ¿verdad? Pues esto también, si empezamos a implementar buenas prácticas de trabajo cooperativo, eso al final se va extendiendo también y se va multiplicando, y eso es lo importante. Estamos interconectados, por tanto, por una red compleja de relaciones cuyo equilibrio es bastante inestable, ¿no? Y tenemos que trabajar muy bien esta línea. En la dignidad, en los derechos humanos, como ya hemos dicho, en un cambio de mentalidad que va de la mano de esa toma de conciencia también y de ese compromiso, en resituarnos en el punto de vista para poder conocer, para poder comprender y para poder valorar la realidad, porque eso es necesario antes de actuar, y para ese bien común, ¿no? Ese mundo más equitativo, más justo, solidario, en paz. Ese principio de codesarrollo que les puede sonar si no lo han estudiado ya, que también algunos autores hablan de él. Me voy a venir aquí porque sé que habían escrito algo, alguna pregunta sobre este tema. Vale. ¿Qué ámbito, me pregunta una compañera, qué ámbito consideras que tiene mayor influencia a la hora de educar en el desarrollo sostenible? ¿Qué ámbitos a qué te refieres? ¿De los anteriores que puso? ¿De formarnos? Ah, vale. Pues mira, para mí, esto es una pregunta totalmente, una respuesta totalmente subjetiva. Los tres. Los tres, porque, mira, el informal en ocasiones hace mucho daño. También tiene su beneficio. Perdón que me quedaba seca y me ahogo.
Yo creo que hay que trabajar de manera coordinada, independientemente si estamos en el ámbito formal, no formal e informal. Pero en un momentito que bebo agua, que me he ahogado con mi propia saliva. Vale, ahora. Independientemente, como les digo, de dónde estemos, hay que trabajar de manera coordinada, ¿no? Porque, por ejemplo, desde la universidad que estoy yo ahora, se puede trabajar en la educación, se puede trabajar en un cambio de conciencia, pero también nosotros tenemos un ámbito de actuación muy concreto. No es como, por ejemplo, en una escuela, ¿no? En un cole, que puedes tener continuidad con los mismos estudiantes diferentes años. Aquí, quienes hayan pasado por la universidad, bueno, tendrán cada uno su experiencia, pero por lo general somos más, aunque en los papeles diga otra cosa, pero en la práctica somos como más independientes, ¿no? Entonces, sí, intentamos trabajar de manera coordinada, pero al final el estudiante siempre lo que ve es que cada profe desde cada asignatura hace su trabajo. Y después, bueno, lo bonito es que los conocimientos se van integrando. Si yo trabajo de manera coordinada, por ejemplo, ¿no? Un proyecto de desarrollo sostenible, y incorporo entidades sociales, mi trabajo va a ser mucho más eficiente. Nuestro trabajo, no es solo de la universidad ya, va a ser mucho más eficiente. Pero si además utilizamos todos los canales de comunicación, ¿no? De redes sociales, donde ahí lo que yo pueda publicar como universidad, lo que puedan publicar las entidades sociales desde su ámbito y lo que el resto de población, porque ahí ya se te va, ¿no? El manejo de la información vuela, pueda transmitir, pueda difundir, puedan incorporar comentarios. El resto de personas que, por ejemplo, retuiteen o publiquen, compartan publicaciones, el resultado es que se multiplica, ¿sabes? Eso es elevado a la infinita potencia. Entonces yo creo que es necesario ese trabajo coordinado y cooperativo, porque cada entidad, cada ámbito tiene sus pros y sus contras. Y tampoco es bueno relegar a, ¿sabes? Por ejemplo, yo no podría decir que lo haga la escuela, que tiene más continuidad con los estudiantes que nosotros, no. Tendríamos que hacerlo todo, cada uno desde nuestro ámbito, ¿vale? Entonces yo creo mucho en esa cooperación y ese trabajo colaborativo desde diferentes ámbitos. Voy a leer para, ¿vale? Yo creo que te he contestado. ¿Qué ámbito consideras que tiene mayor influencia? ¿Mm? Que tenga mayor influencia, pues quizás, mira, las redes sociales actualmente, yo creo que hay muchas personas que no se están leyendo ni documentos ni leyes, tampoco tenemos tiempo, en algunos casos, ni legislación, porque tenemos en este año de pandemia no sé cuántos decretos, ¿no? Se han aprobado. De cosas básicas que nos afectaban nuestra salud, a nuestras formas de vida. Es imposible llevar ese ritmo. Y después porque tampoco cualquier persona de a pie no conoce el lenguaje, ¿no? Legislativo. Entonces yo creo que las redes sociales actualmente, acogiéndome a tu pregunta de cuál tiene mayor influencia, creo que el informal actualmente es el que más influencia está teniendo. Es mi percepción. Vale, a ver, educación formal. Supongo que dependerá también del público poblacional al que va destinada esa formación. Sí, vale. Creo que te contesta. Y bueno, y otro pilar fundamental, otro principio clave de la educación para el desarrollo, esa educación crítica y esa educación para la acción. Y yo en mi día a día encuentro que esto nos está fallando en la educación en general. Porque me los encuentro en primero, pero a veces llegan a cuarto igual, ¿no? Entonces, algunos no, algunos afortunadamente van evolucionando, pero falta educación crítica. Y educación crítica no significa el quejarme continuamente por todo, que es lo que a veces algunas personas, ¿no? Entienden y es lo que basan su acción. Educación crítica es leer, es entender, es comprender, es fundamentar mi opinión y defender esa opinión, ese pensamiento, ¿no? Criticar constructivamente, criticar con argumentos, no es queja. Esto es muy importante también tenerlo claro.
¿Mm? Una educación reflexiva porque implica necesariamente conocer, comprender, interesarse por la situación del otro, de la otra persona, del otro contexto, del otro sujeto de lo que estemos hablando, ¿no? Transitiva porque la práctica de la solidaridad exige acercarse a otras personas, asumir parcial o totalmente su realidad, sus reivindicaciones, sus esperanzas. Y esto para mí es uno de los pilares fundamentales, porque en la educación crítica entran, me voy para atrás, muchos de estos otros principios. Entra el compromiso, entra la implicación. Ya me estoy implicando una vez que me estoy formando, ¿m? Que me estoy posicionando, pero con argumentos. Entra la cooperación, entra esa dignidad también, esa defensa de los derechos humanos, ¿no? A mí me extrañaría que una persona que estudie y lea, conozca los derechos humanos y las prácticas que se realizan en determinados países, claro que se defiende, pero hay que contextualizarlo, ¿no? Hay que entender también la cultura, ¿m? Las tradiciones, ¿m? Pero eso es necesario para educar de manera crítica. Y la educación para el desarrollo también requiere tener muy en cuenta una ética. ¿M? Es la atención constante hacia la justicia y la dignidad humana. ¿M? La EPD, ¿no? Es el reto del cambio de comportamientos individuales y colectivos, que nos recuerde que nuestras decisiones afectan a nuestras vidas, pero también afectan a las vidas de otras personas, ¿no? De otras realidades, en otros contextos. Y por otro lado, que los ciudadanos, la ciudadanía, tenemos poder y capacidad para influir en el desarrollo solidario de este mundo y hemos de usarlo con responsabilidad. Y eso para mí es muy importante tenerlo en cuenta y más en esta formación, ¿no? De educación para el desarrollo. Una ética, la ética de la educación para el desarrollo, que lo podría extrapolar a la ética del desarrollo sostenible, de la educación para el desarrollo sostenible, porque yo creo que van muy de la mano. ¿M? Y cada vez se están pareciendo más, ¿no? Y ya les mencionaba antes la Agenda 2030, lo conocerán. La Agenda 2030 establece nuevos objetivos que ahora se han denominado Objetivos de Desarrollo Sostenible, antes eran los Objetivos del Milenio, de Desarrollo del Milenio, ¿verdad? Los ODM. Bueno, y no se cumplieron. Pero como creo que tampoco se van a cumplir todos los ODS ahora mismo, pero se está haciendo un trabajo, me parece mucho más arduo, más consciente, más comprometido a nivel mundial, pero claro, cada territorio va trabajando desde su historia, desde su cultura, desde su educación. Por eso veo muy difícil que se vayan a cumplir, porque son objetivos mundiales, no son objetivos para España, que no es que seamos los más desarrollados, pero ponerles el caso, ¿no? Entonces, no creo que se cumplan, pero sí veo que se está trabajando de manera más responsable. ¿M? Esta agenda era un llamamiento, como les he puesto ahí, a la acción global, ¿no? De hecho, el título de la agenda es Transformar nuestro mundo. Es garantizar la prosperidad, el bienestar, la protección de nuestro planeta y la paz. Y ahí tienen varios ejes que están presentes en las siglas que tienen abajo, es Educación para el Desarrollo Sostenible y Educación para la Ciudadanía Mundial, que les decía al principio con la primera página de presentación, de título que les iba a empezar a sonar este último término, ¿no? Y la EDS y la SM trabaja, la Agenda 2030 trabaja desde la cultura científica, desde el encuentro, desde las alianzas, desde las políticas públicas, desde la capacitación, la formación, desde el papel protagonista de la juventud, que es fundamental, porque es la nueva generación también, es la generación actual, pero va a ser la generación del futuro, ¿no? Los futuros adultos.
y esa ciudadanía mundial. Y voy a leer otra vez porque veo que hay cositas por aquí escritas y me gusta ir respondiendo, si puedo, más o menos a medida que ustedes van contestando. A ver, desde tu experiencia, esto fue de antes, supongo que dependerá también del público. Ah, esto lo leí antes también. María Eugenia, en el foro del módulo 1, una de las temáticas propuestas ha sido acciones de PD, trabajar valores, huerto escolar, decidir sobre su propio proyecto de vida. Un compañero ha hecho un mural con los ODS, Acción por el Clima, genial. Algunos de los ejemplos que ellos han comentado son esos. Creo que falta, dice otra compañera, creo que falta una actitud crítica, constructiva, porque para ella se necesita la reflexión personal. Y al menos a mí me cuesta que interioricen o piensen, trabajo con adolescentes, a pesar de crearles espacios para la interioridad. ¿Lo compartes o crees que el problema es otro? Sí, pero yo creo que es un problema, es una realidad que seguramente estaba antes, ¿no? Es decir, aquí tenemos que diferenciar una cosa, y es que a veces quienes trabajen con, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con adolescentes y tengan un histórico con adolescentes pueden tener esa visión, ¿no? A veces desde la población en general, o bueno, a veces algunos adolescentes también se lo he escuchado, dicen es que la juventud de ahora no es la juventud de antes, ¿no? Bueno, es que no es lo mismo que veamos la juventud con los ojos de adulto a que veamos la juventud con los ojos de adolescente, ¿eh? Porque yo me pongo en muchas situaciones que a veces requerimos a la juventud de ahora y digo, yo eso no lo hacía. Soy consciente que eso no lo hacía. Entonces, tenemos que reflexionar también sobre qué estamos pidiendo a la juventud, en este caso, ¿no? A los adolescentes, qué estamos pidiendo, qué le estamos ofreciendo y cómo se lo estamos ofreciendo o cómo se lo estamos pidiendo también. ¿No? Porque es verdad que ahora tienen mucha más información que antes, eso es cierto. Pero también esa sobreinformación a veces lo que produce una saturación, lo que está ocurriendo en muchas ocasiones con las redes sociales, ¿no? Hay vídeos que nos llegan por diferentes vías, incluso por WhatsApp, pero que no se contrastan la información. Hay bulos que se van difundiendo y no se contrastan la información, ¿vale? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y otra es que estamos haciendo para, con los años que tenemos ya de experiencia, ¿no? Y de resultado, ver que todavía está fallando esa actitud crítica. Eso sí es importante, ¿vale? Cuando lo podemos observar, lo podemos contrastar con el histórico que tenemos. Eso sí es importante. ¿Y qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? ¿Mm? Yo me lo encuentro, o sea, como dice, lo compartes o crees, me lo encuentro. Yo son jóvenes, ¿no? Los que llegan a la universidad. Totalmente. Y por eso les decía antes, y no desde la queja, yo se los digo muchas veces en clase, está bien quejarse, pero vamos a quejarnos con argumento, vamos a quejarnos con información, vamos a instruirnos, ¿no? Pero quejarnos por quejarnos, no, vamos a criticar con fundamento, con argumento. Y bueno, y me parece fantástico, ¿no? Crear espacios para la interioridad, fantástico, porque es necesario, porque eso es lo que les va a ayudar a que vayan tomando conciencia también de la realidad. Sí. Gracias, María Eugenia, sí. Y aquí les comparto algunos recursos, ¿no? Porque les decía antes, yo creo que ya con la Agenda 2030 sí hay muchos organismos, muchas instituciones que se están poniendo las pilas. Yo de verdad lo creo. La CRUE, que es el Consejo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, firmó un compromiso de las universidades españolas con la Agenda 2030, ¿no? Y en ese compromiso, yo espero que lo leamos, a lo mejor algunas cositas aparece más pequeñito, ¿no? Pero se puede localizar y si no les reenvío el documento, porque yo extraje aquí lo más relevante, ¿no? La CRUE aboga por la formación, por la investigación, la transferencia, la extensión y la gestión universitaria en la línea, ¿no? Como imprescindible para abordar y para cumplir los objetivos y los indicadores de la Agenda 2030.
Esto no significa que todas las universidades lo hagan o que alguna universidad lo haga, pero sí es un compromiso, ¿no? Si los rectores se comprometen, se sobreentiende que las universidades se van a comprometer, porque de alguna forma lo van a incorporar en sus instituciones. Pero lo más reciente que tenemos, y de ahí que yo les dije antes, van a empezar, si no lo han escuchado ya, a escuchar hablar de educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía mundial, es la nueva ley de educación, ¿no? La ley orgánica 3/2020 del 29 de diciembre, por la que se modificó la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación. Esta ley, les he traído aquí uno de los párrafos, pero bueno, tiene más jugo, ¿no? Pero en la línea de lo que estamos hablando, que me parece más importante, ¿no? Dice, la ley reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030 y para ello ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria. Esto ya no es un compromiso de una entidad, esto es una ley estatal, incorporando los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo, tanto en el ámbito local como mundial, a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos del mundo. La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la educación para la paz, los derechos humanos, la comprensión internacional, la educación intercultural, así como la educación para la transición ecológica, sin descuidar la acción local. Imprescindible para la emergencia climática. Y esto es muy importante, o sea, la nueva ley de educación ya indica que se deberá de introducir la EDS-ICM en los planes y programas educativos. Por tanto, entiendo, en el currículo. No solo en conocimiento, sino en capacidades, en valores y actitudes. ¿Por qué? Porque solo con conocimiento no vamos a lograr un compromiso. El compromiso parte por las actitudes, por los valores. Entonces es necesario que demos ese cambio, ¿no? Concretamente en esta ley, en la disposición adicional sexta, se introduce este nuevo término o esta nueva dimensión, educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial. Y dice, tal como se establece en el cuarto ODS y de la Agenda 2030, la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial se tendrá en cuenta en los procesos de formación del profesorado y en el acceso a la función docente. Para mí esto es fundamental, porque en ocasiones se encuentran contradicciones, ¿no? O pueden ser contradicciones, o queda un poco de la mano, ¿no? De que el maestro, la maestra, el profesor se forme a posteriori de los conocimientos o competencias que considere relevantes o necesarias, ¿no? En este caso no, ya se está diciendo, es decir, si se van a incorporar en el currículo, también el profesorado tiene que incorporarse a la función docente con esta formación en conocimiento, competencias, actitudes y valores. Y esto para mí, que lo veo desde el otro lado, digamos, es muy importante. Y dicen, para el año 2022, estamos en junio 2021, los conocimientos, habilidades y actitudes relativos a la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial habrán sido incorporados al sistema de acceso a la función docente. ¿Cómo? No lo sé, pero que esto viene ya. Entiendo que si aparece en la ley lo deberán de cumplir, ¿no? Porque pregunta al compañero, pero eso se me antoja un tanto utópico si no se reestructura el sistema educativo reglado. Pues vamos a ver cómo lo van a establecer. Vamos a ver, pero en 2020, aquí ya no es 2030, en 2022, o sea, que nos puede quedar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Pues poquitito, pues bueno,
Entiendo que no va a ser enero 2022, será para el curso, digo yo, 22-23, pero no lo sé. O para las oposiciones. No sé cómo lo van a implementar. Pero esto debe de estar ya contemplado, ¿eh? Asimismo, en 2025, todo el personal docente deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas en la Agenda 2030. O sea que creo que esto ha llegado y estoy segura y confío plenamente que ha llegado para quedarse. Pero al igual que hace unos años, llegó el género y parecía como algo que esto, ¿m? O llegó la educación inclusiva o la atención a la diversidad. Llegan porque hay unas necesidades y hay unas demandas y que se entiende que eso se tiene que incorporar. ¿M? Pues esto lo tenemos ya en la ley de diciembre de 2020. Y muy recientemente, porque esto ha sido de abril del 2021, se ha aprobado el proyecto, bueno, todavía es proyecto de ley, por eso la captura que les he puesto aquí es del Boletín Oficial de las Cortes, es el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Y ustedes dirán, ¿y esto para qué? No es mi ámbito, pero hay una cuestión que sí nos afecta. Que dice en el título octavo, denominado Educación, Investigación e Innovación en la lucha contra el cambio climático y la transición energética, en el artículo 35, apartado 2, dice, el gobierno revisará el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del sistema educativo de manera transversal, incluyendo los elementos necesarios para hacer realidad una educación para el desarrollo sostenible. Impulsará las acciones que garanticen la adecuada formación del profesorado en esta materia. En el caso de las universidades, procederán a la revisión del tratamiento del cambio climático en los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales en los que resulte coherente con las competencias, ¿no? Así como en la formación del profesorado universitario en este ámbito. O sea que yo solo contrastando la ley de educación y la ley de cambio climático, creo que están trabajando ya de manera coordinada. Porque, ¿no? A veces nos encontramos que una dice una cosa y otra casi que por la interpretación se puede entender que lo contrario. No. Yo creo que la interpretación, que por supuesto es subjetiva, pero la que yo hago es que ya están de manera coordinada y que a partir de aquí, el otro día me decía un compañero que, bueno, está en altas posiciones de gestión y me decía, a partir de allá, por lo menos en Canarias, ¿no? Los presupuestos, las partidas económicas de proyectos van a ir en la línea de la Agenda 2030. El que quiera subir al carro se puede subir, el que se niegue se lo va a encontrar, porque hay mucha gente negada. Nosotros, por ejemplo, en la facultad donde yo doy clase, en la Facultad de Educación, estamos haciendo modificaciones, mejoras, ¿no? Los títulos de grado. Y hemos aprovechado, pues, esta ley para proponerle, es cuestión, trabajamos a través de comisiones, ¿no? De modificación de títulos y proponerle esta incorporación de la educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía mundial como eje transversal, como asignatura transversal, o sea, contenido transversal. Al igual que ya estaba, de hecho, bueno, aquí le voy a decir, ¿no? Había algún compañero que decía, es que no entiendo, porque se creen que esto es medio ambiente. Digo, pero si ya se viene trabajando, es decir, ya hablamos de igualdad, hablamos de género, hablamos de diversidad, hablamos de justicia, hablamos de exclusión, de desigualdades, hablamos de tantos términos que están incluidos en la sostenibilidad, hablamos de economía, es decir, en muchísimas asignaturas ya se está trabajando, en algunas de manera consciente y en otras de manera inconsciente, pues es hacerles ver que eso lo están trabajando y que eso es educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía mundial, porque hay quien está trabajando hacia la ciudadanía mundial, hacia ese pensamiento crítico, esa toma de conciencia, ese activismo. Si lo estamos haciendo, pues que esté, ¿no? Ya presente. En algunos se ha aprobado, en otros están en ello, ¿no? Y creo que esto es muy importante, porque de aquí a unos años es que nos lo va a exigir, es lo que yo decía en una de las comisiones, nos lo van a exigir. Si queremos lo podemos introducir ya, si no, nos van a decir que lo introduzcamos en unos años. No sé exactamente cuándo, pero voy a leer.
Vale, esto lo había leído. Dice una compañera, la importancia que tiene la la formación que estáis recibiendo, soy unos privilegiados y estoy recibiendo dicha cualificación. Así es. O sea, que van un paso por delante. Eso mismo estaba pensando yo. Nos hemos apuntado al curso por propia iniciativa e inquietud y mira por dónde nos va a servir como cualificación. Bueno, van a ser de las pioneras y pioneros a lo mejor en vuestros centros, ¿eh? O sea, que eso también cuenta para cuando ya llegue la imposición. Ojalá se empezase a incorporar sin la imposición, ¿verdad? Pero bueno, eso está aquí. Y si ya está aprobado, pues yo les digo, como le decía al compañero, esto es mucho más que medio ambiente, esto es mucho más que verde, como dice un compañero mío. Es que se cree que el desarrollo sostenible es verde, rojo, amarillo, morado, gris, negro, blanco. Educación para el desarrollo sostenible son estas 5 dimensiones, las 5 P que recoge también la agenda. Son las personas, es el planeta, es la prosperidad, es la paz y son las alianzas, es la participación colectiva. Y para participar colectivamente necesitamos conciencia, compromiso, responsabilidad, acción, por supuesto, y comunidad. Creo que unas 5 ahora me han venido. A lo mejor, bueno, después en mi escalera de la sostenibilidad podemos ver alguna más. ¿Y esto qué le requiere a la escuela? A la escuela, como digo, en su amplio sentido, ¿eh? Infantil, primaria, secundaria, formación profesional, universidad. Esto requiere olvidar esta máquina de la escuela de tu noche, esta fábrica de moldeamiento, de instrucción, de adoctrinamiento, que en una época pudo servir, pero que eso hay que romperlo. Y esto no es solo romperlo los profes, sino esto es romperlo desde arriba. Porque fíjense que aquí en esta fábrica hay una personita arriba a la izquierda, ¿verdad? De vuestras pantallas, que es quien está manejando, quien está diseñando los proyectos, las leyes, los proyectos curriculares, y los desechos no son los que no siguen un molde. Los desechos tienen otras potencialidades que no son a lo mejor las potencialidades en las que se está centrando la escuela. Algunas de ustedes hablaban al principio de potencialidad, ¿verdad? En el desarrollo. Pues esto lo tenemos que romper. Esto es de 1970, pero con matices sigue ocurriendo. Como viene, vemos aquí arriba en una cuerdecita, como el material didáctico viene así impuesto, da igual donde estudie, ¿verdad? Y esa carrera hacia el bienestar, hacia el poder, la cultura, la dignidad, pues esto lo tenemos que romper. Y lo tenemos que romper trabajando en la línea precisamente de lo que una de las compañeras me preguntaba antes. En formar a personas, a ciudadanos y ciudadanas, hacia una ciudadanía crítica, reflexiva, conscientes de la realidad para transformarla y mejorarla. Si no pasamos por estos 3 pasos previos, la crítica, la reflexión y la conciencia, es muy difícil que logremos transformar. Va a ser muy complicado pasar a la acción. Y la educación en todos estos ámbitos, como también me preguntaban, ¿en cuál? ¿Reglado o no reglado? En todos. La educación está en el ámbito reglado y en el no reglado, en la formal, no formal, informal, que decíamos antes. Está en la ciencia, está en los campos de actuación, está en los actores, en los educadores, en los educandos, en la familia, en los grupos de igual, en los medios de comunicación, a través de valores, de manera integral, a través de la interculturalidad, de la educación permanente, del género, del medio ambiente, de la salud, a partir de teorías, de modelos, de paradigmas, en la ciencia, en lo social, en lo económico, en lo personal, en todo está la educación. Si se trabaja de manera integral, que era la respuesta que yo intentaba antes darles, ¿no? De manera cooperativa, el resultado, sin duda, va a ser mucho más potente. Y utilizando las redes sociales, por supuesto, en nuestro beneficio, ¿no? En el beneficio de todas las personas.
Y aquí tenemos esa escalera que les decía, esa escalera de la sostenibilidad, educar para la ciudadanía mundial. Para mí, mientras estaba preparando esta ponencia, ¿no? Digamos, se me ocurrió esto, estaba pensando, ay, ¿cómo le puedo denominar a esto? Y dije, la escalera de la sostenibilidad. Y me gustó, ¿no? Y entonces la he patentado. Trabajar, fomentar una escuela con valores, pero valores de verdad, no valores el día de, porque los valores también se trabajan de manera transversal. Y cuando yo impartía en Sevilla una asignatura que era educación en valores, muchos estudiantes, bueno, la inmensa mayoría me decía, es que no hemos estudiado valores en toda nuestra trayectoria académica, ¿no? Y claro que tiene que estar transversal, pero el estudiante tiene que ser consciente que le estamos educando en valores. Y los valores, insisto, no es un día de, porque esos son como las actividades de sensibilización puntuales y esporádicas. Y eso a nivel informativo está bien, pero a nivel de cambio de conciencia, de toma de conciencia, es poco efectivo. Una escuela con valores, una escuela con conciencia. Si trabajamos esto, lograremos o estaremos en el camino de formar una ciudadanía crítica, una ciudadanía comprometida, una ciudadanía activa y una ciudadanía responsable, que se relacionará, que interactuará, que intervendrá y que vivirá en una comunidad sostenible. Pero esos pasos previos deben de existir, sí o sí. Como María Eugenia me lo ha anotado, las 3C, oye, pues me gusta, lo voy a incorporar a las 3C. Compromiso, conciencia y comunidad. Está aquí. Educar en valores y educar con conciencia es comprometerme. Y está después la ciudadanía. La conciencia está y la comunidad es el cierre. Están presentes. Y voy terminando porque no me quiero pasar del tiempo. Sin conciencia no hay cambio. Desde el inicio se lo he estado recordando. Se trata de un proceso de transformación y desarrollo hacia el buen vivir, hacia un desarrollo sostenible y equilibrado, hacia una evolución sin repercutir, sin afectar, sin dañar a las futuras generaciones, sin dañar a lo ajeno. Bueno, y otra nube de palabras, ¿no? De todo lo que hemos hablado y seguramente me faltan términos, ¿no? Educación y sostenibilidad, educar para la ciudadanía mundial, como herramienta la educación para el desarrollo. Son cambios, es social, es razón, es decente, es educación, es conocimientos, críticas, causal. Aquí incorporaría yo casual también, ¿no? Pero bueno, causal es fundamental, es causa-efecto, es ciudadanía, es transformación, es incidencia, son valores, es solidaridad, democracia, incidencia, políticas, evoluciones, procesos, pluralismo, competencias, investigación, dimensiones, desarrollo, reflexión, actores, algunas se repiten, pero creo que puede estar, ¿no? No, creo que aquí no está comunidad, ¿verdad? Me faltó, pero hay algunas palabras que han estado presentes hoy y que creo que deben de estar presentes siempre que hablemos de educación para el desarrollo y hablemos de sostenibilidad. Y bueno, por aquí ya solo tenía el agradecimiento y mi correo también por si lo requieren en algún momento, ¿no? Me vengo aquí a leer. Vale, que estaba, a ver, aquí el compañero, sí, había visto algo. Qué rabia que después lo que más se valoran son los títulos, independientemente de los valores o habilidades. Así es. Miren, con esto de la EDS, es verdad que, claro, al final en los títulos no, porque bueno, los títulos, el sistema en el que vivimos, que creo que eso es complejo, que todavía se cambie, ¿no? Porque no, eso no puede ser un cambio radical, no creo yo que eso ocurra. Pero, por ejemplo, algunas universidades, en la Universidad de La Laguna es una de las pioneras en España, en Latinoamérica vienen trabajando hace años en esta línea, que está implementando el currículum social en la universidad. El currículum social, por si no sé si algunas personas lo han escuchado, va en la línea de las competencias y de iniciativas, de acciones que se desarrollan en la universidad para
cumplir, ¿no? Esa Agenda 2030. Donde, a ver, eso lo voy a explicar, donde, por ejemplo, o sea, es una plataforma donde la universidad publica todas las acciones que desarrollan que estén vinculadas con la Agenda 2030. Y las personas, alumnado, profesorado o personal de administración y servicios que se inscriba y participe en determinadas acciones, al finalizar el año, el curso, bueno, no hace falta llegar al curso, ¿no? Cuando participe en varias acciones, puede generar en su parte personal un currículum social. Ese currículum social aparece en fundamentalmente competencias y qué ODS se han trabajado en esas iniciativas, en esas formaciones a las que se ha inscrito y que ha participado. Bueno, nosotros con la plataforma con la que lo estamos trabajando, están en negociaciones con Bruselas para vincularlo al currículum europeo. Y cuando a mí esto me lo dijeron, ya después que he visto la plataforma, que he leído el proyecto y estamos trabajando en ello, porque la Facultad de Educación lo está pilotando ahora mismo y en septiembre se prevé que se implemente en toda la universidad, se me encendió esa lucecita, ¿sabes? Esa bombilla, como decía aquí el compañero, de que quizás se les va a empezar a dar más importancia a esas competencias, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista puede ser bastante interesante. Por si quieren indagar por ahí lo del currículum social y demás, pues ya les he dado alguna pincelada, ¿no? Bueno, y con esto también les quiero decir que, por tanto, cuando uno genera su currículum social, es probable que de aquí a unos años las empresas, las entidades, quizás las instituciones también, cuando tú te presentes no te va a pedir solo tu currículum académico, sino el currículum social que has aportado tú, ¿no? Es como la parte de voluntariado también, que has aportado tú a la sociedad y, bueno, y en este caso porque está vinculado a la Agenda 2030. Y a mí me ha parecido un proyecto muy interesante. Ya cuando lo implementemos de aquí al año que viene les diré, ¿no? Pero creo que es muy interesante. Me vengo otra vez aquí a leer. Dice una compañera, la importancia que tiene la formación que estáis recibiendo son... María Eugenia. Sí, esto era lo de antes. A ver, porque le di un montón para arriba y me ha pasado. No son los valores que estáis trabajando. Bueno. Ay, a ver, porque me cuesta un poquito seguir. A ver si lo puedo dar para arriba. Vale, creo que esta es la que tengo aquí pendiente. A ver. Una compañera, sin embargo, el EDS, DIS se tocan en todos los temas como un valor transversal. Incluyen algunas actividades para que sirva para reflexionar sobre el tema, pero no les llega. Lo ven lejos, como algo que no les toca en su día a día. ¿Tienes experiencia de algún cambio significativo en alguien y qué lo provocó? Porque, como dice, hacemos cosas puntuales, pero que no provocan ese cambio de mentalidad. Gracias, que me lo has pasado para acá. Gracias. Pues mira, ahora lo puedo leer así más grandecito. Mira, todas las acciones, antes en una de las pantallas aparecía, ¿no? También lo trabajamos desde lo local. ¿Qué ocurre? En Educación para el Desarrollo se utiliza mucho que trabajamos con experiencias prácticas, con casos y que podemos extrapolar o que podemos comparar con otros territorios, ¿no? Y cómo afecta. Pero en su día a día, hay aspectos que sí pueden tomar conciencia de la importancia que tiene y de cómo les está afectando. Es verdad que cuando hablamos de, no, porque la Agenda 2030, porque los objetivos a cumplir de aquí al 2030, es como, eso ni se lo plantean. Pero vamos a aterrizar. Yo les invito a que ustedes aterricen en los ODS, aterricen en las metas de cada objetivo y en los indicadores, porque hay muchas cositas que sí se pueden trabajar con ellos. Pero ya no les digo solo la igualdad y el género, ¿no? Que es de los temas a lo mejor que más se está trabajando por la incidencia social que tienen, ¿no? También por todo el tema de las desigualdades o de la igualdad de oportunidades de las mujeres, pero también de las violencias y demás. El tema de la pobreza, el tema de la economía, ahora con la pandemia, ¿eso no lo pueden trabajar? A más de un estudiante estoy segura que eso le conmueve, porque se han visto afectados también el empleo de su familia, de sus padres, de su madre, la economía en el hogar,
en algunas etapas educativas, pues quizás el riesgo de seguir estudiando o no, si viven en barrios desfavorecidos, si la pobreza es algo que les toca. Si vamos a hacer un estudio de las personas sin hogar que nos podemos encontrar de casa al instituto, o cuando vamos al centro de compras o a la alameda de paseo. Es decir, hay situaciones que sí lo podemos llevar, pero también de medio ambiente, por supuesto, de contaminación, de basura en la calle. Es decir, creo que eso lo tenemos que ir aterrizando en cosas muy concretas y muy prácticas y en cuestiones de su día a día, para que ellos sean conscientes que eso está presente. Y vamos a ponerle datos, vamos a ponerle fotografías también, vamos a ponerle los resultados de cuando eso no lo cumplimos. ¿Qué ocurre? Porque el cambio climático está ahí y esto es algo que no hemos visto, pero que el resultado está y ha sido, bueno, está siendo evidente, ¿no? Y por eso creo que también se están tomando las medidas que se están tomando. Pero es mucho más de medio ambiente, lo que pasa es que repercute. Dice, claro, al final es adaptar esos objetivos a la población meta para que vean cómo repercute en su vida. Claro, es en su día a día, ustedes lo tienen que llevar a su día a día. Es fundamental. ¿Y dónde pueden ver esto? Presentarle datos, presentarle alguna experiencia concreta y que ellos lo reflexionen y que ellos tengan días, una semana o los días que ustedes consideren, para reflexionar y para identificar dónde lo pueden ver en su entorno más cercano. Y bueno, y yo he hablado, por ejemplo, por poner el caso de las personas sin hogar, pero que a veces no hay que irse a la persona sin hogar, que a veces en un bloque de vecinos tenemos vecinos con los que casi no interactuamos, o que sí, pero en cuestiones, ya sabemos cómo vivimos, ¿no? También de, ay, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? Ah, bien, bien. Y bien, bien, a veces una coletilla y hay familias que lo están pasando mal, ¿no? Entonces, si tienen información de esa familia, pues eso también les sirve. Dice, ODS para vagos. En la web de los ODS dan pistas para hacer cosas desde nuestro entorno más cercano. Sí, tienen muchísimo material, ¿eh? Es verdad. No la tenía yo aquí a mano, pero han subido bastantes documentos muy interesantes. Hay también un documento que lo han actualizado sobre la pandemia, ¿vale? O sea, que eso también lo pueden rescatar. Dice otra compañera, quizás si trabajásemos partiendo de lo próximo del alumno, en ocasiones la veces le suena, sí, lo que estábamos diciendo. Bueno, y como dice, noticias informativas. ¿Y qué ocurre? Que también, como les decía antes, como estamos sobreinformados, sobresaturados, nuestra mente desconecta, ¿no? Y entonces de repente es como, yo no quiero saber más de esto. Voy a buscar otra, ¿sabes? Me quiero evadir en otros temas. Y eso es muy importante. ¿Vale? Porque no se trata de a ellos sobresaturarles, sino trabajar poquito, pero que sea efectivo. Yo les diría eso, no querer trabajar todos los ODS. Vamos a elegir muy bien, o que ellos elijan, con qué ODS quieren trabajar, después de un poco una instrucción que ustedes les hagan, y que trabajen en uno solo, para que no se pierdan y no se diluyan en lo abstracto y en esa sobresaturación. A ver, estaba aquí porque me había pasado, ¿no? Dicen compañero, que estoy leyendo también en el chat, pero gracias, déjenmelo aquí. Dice, en la UPO, si no recuerdo mal, había algo así. Hacías voluntariado y te daban 0,5 un STS, que después no eran convalidables porque... Ay, espérate, a ver si lo puedo poner más grande, que se me cierra. Porque no se acumulaban. Bueno, no sé. Pero hay formas, ¿no? Y ya no es solo, es decir, el voluntariado es altruismo. No es que yo tenga que tener algo a cambio. En la UPO se llegó a implantar, que estuve yo también al frente del equipo motor, el banco del tiempo, experiencias sociales, ¿no? De intercambio, eso es como los trueques, eso no es algo que hayamos inventado nosotros. Es buscar de qué forma podemos hacerles llegar a ellos
la información, el conocimiento. Entonces decía el compañero, claro, al final es adaptar esos objetivos a la población meta para que vean cómo repercute. Así es. Vale. Y ahora estoy con este. Yo, por ejemplo, para la sensibilización sobre diversidades LGTBI, les hago dinámicas para que vean qué referentes tienen y quiénes son del colectivo. Así naturalizan que pueden sentir admiración por cualquier persona, independientemente de su identidad, expresión o orientación. Fantástico. Es que entran tantas cosas, ¿verdad? En los derechos humanos, en la atención a la diversidad, en la igualdad, en el género. Es que ahí entra, ¿no? Esa acción tuya. Ay, creo que aquí nos los ha compartido el compañero, ¿verdad? No sé si es Carlos o... Ah, vale, la guía de vagos, sí. Ok. Muchas gracias. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Ah, vale, dice, esto era por el currículum social. Ah, vale, vale, fantástico. Gracias, gracias. Claro, es que no entendía. No sé si se me ha quedado alguna otra cuestión. Seguramente que ustedes tienen también experiencia, ¿verdad? En acciones que hayan desarrollado. Bueno, aunque ya llegamos casi a la hora, ¿no? Y en el curso van a conocer, y van a tener acceso a bastantes referencias y documentos, ¿no? O sea que por ahí genial, genial, genial. Pues no sé si tienen algo más que quieran añadir. Estoy buscando a ver si aquí puedo encontrar lo que yo les decía antes. Ah, no. Bueno, pues un placer para mí y agradecerles a ustedes también la participación y la interacción porque a mí me ha gustado mucho. Muy bien, El tema del pues, ciberacoso, genial, sí. Muchas gracias, Itaísa, por la ponencia que ha sido extraordinaria. Escucharte nos ha servido muchísimo. Nos hemos enriquecido de temáticas que, bueno, los ámbitos que has comentado, de los tipos de educación, el tema también de la educación sostenible, temas de, como tú bien has dicho, ¿no? La crítica constructiva, que aprendan a ser reflexivos y sobre todo pues la transformación al final, ¿no? Si no tomamos conciencia no nos podemos transformar en acciones que llevamos tanto tiempo luchando para que las personas sean más conscientes de lo que está a su alrededor y en base a eso actúen en base a unos principios, unas actitudes, a unos conocimientos y unas habilidades. Yo creo que el alumnado ha participado... se sensibilicen, porque si no, eso de sensibilizar, por mi experiencia, la no implicación funciona. y la sensibilización van de la mano. Así es que, bueno, la guía para vagos, reconozco que la he compartido en el foro, por esa parte me quedo tranquila. Los compañeros del curso lo tienen. Así es que agradecerte muchísimo todo lo que nos has aportado y ustedes, estamos un placer. encantadísimos, la verdad, porque los alumnos han sido bastante interactivos. Sí. Y te damos muchas gracias por tu exposición. Un placer y bueno, siempre se dan ganas, ¿no? Como de seguir y se quedan cositas, pero genial. Eso es bueno porque coincidiremos en otro momento, estoy segura. Seguro que sí. Bueno, un placer, muchísimas gracias y éxito a todas las personas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Itaísa.